Recesión. En el presente video daremos conceptos y características de lo que es una recesión y también daremos ejemplos sobre ámbitos internacionales y nacionales. Entonces, ¿qué es una recesión económica? Pues, en pocas palabras, una recesión económica sería un decrecimiento en la actividad económica durante al menos 2 trimestres consecutivos. Esto se vería reflejado en el PIB. Vulgarmente, a una recesión económica se la conoce como un periodo de las vacas flacas. Características de las recesiones económicas. Pues se caracterizan por el empeoramiento de la economía durante al menos 2 trimestres consecutivos, como ya lo dije anteriormente. Suele conllevar a una disminución del consumo, de la inversión y de la producción de bienes y servicios. Los años anteriores a una recesión suelen ser años de bonanza económica. ¿Esto qué quiere decir? Que son años de prosperidad económica. Claro que solo son esos años porque después, cuando llega la recesión, todo esto ya no existe. Consecuencias de una recesión económica. Hay un aumento en el costo de las materias primas porque, pues ya no hay producción, habrá una escasez. Cuando hay una recesión económica intensa y prolongada, ya no se denomina recesión, sino que pasa a llamarse depresión económica. Y esto se refleja claramente en los mercados financieros. Para combatir la recesión económica, los bancos utilizan políticas monetarias expansivas, es decir, que lo que hacen es reducir las tasas de intereses para que de esta manera, en teoría, se estimule el crédito, el consumo y la inversión. Pero muchos críticos dicen que esto no funciona, puesto que al poner tasas de intereses bajos va a generar que se sobreestimule el consumo y el crédito, y esto quiere decir que nos llevaría considerablemente a una inflación y obligando nuevamente a los bancos a que suban las tasas de intereses, provocando nuevamente una recesión económica, y así empezaría otra vez el ciclo. Ahora vamos a ver la recesión técnica. ¿Cuándo es una recesión técnica? Pues se habla de una recesión técnica cuando existe una baja en la productividad, o sea, en la actividad productiva en el PBI, lo que implica que va a haber una baja en el consumo y una baja en las inversiones. Pero esta se da cuando hay una baja en el PBI en 2 periodos seguidos de trimestres. O sea, serían 6 meses seguidos en los cuales ha habido una baja en el PBI. Como podemos ver ahora, sería un pequeño ejemplo hipotético en el cual en el primer trimestre tendríamos un 7,8 en el PBI, en el segundo trimestre un 6,6 y en el tercer trimestre un 5,2. Como podemos ver, ha habido una baja en estos 3 trimestres, lo que implicaría que está atravesando un periodo de recesión técnica. Características de una recesión económica. Los periodos de una recesión traen consigo dificultades económicas, que esto produce impactos políticos, sociales, y que a menudo esto significa que todos los sectores de la economía decrecen, ya sean servicios, consumo, inversión de capitales, empresas, también empiezan a caer en la quiebra. Por otro lado, cuando la recesión económica está acompañada de una subida de precios, podemos decir que es un estancamiento económico junto con una inflación. Este es uno de los peores escenarios posibles para la economía de cualquier país, ya que aquí no se produce de manera paulatina, sino que esta es aguda y repentina, y suele hablarse mucho acá de una crisis económica. Si hablamos de las causas de una recesión económica, según el economista británico John Meekes, nos dice que la recesión es un fruto de una creciente desconfianza, donde este cesa de invertir, es decir, tiene miedo a invertir. Sin embargo, existen otras causas en esta recesión, como son los ciclos económicos, escasez de demanda, incertidumbre sobre el futuro, pérdida masiva de capitales. Los ciclos económicos tienen etapas de crecimiento donde produce mucho, como también tiene etapas de decrecimiento, mientras que la escasez de demanda es el empobrecimiento de los sectores consumidores, es decir, ya sean por los aumentos de los precios de los bienes y los servicios. Una incertidumbre sobre el futuro es donde tenemos un escenario donde están en incertidumbre, ya sea política, ya sea social. La pérdida masiva de capitales. Esto no solo puede darse a nivel regional, incluso a nivel mundial, ya que esto se da por los conflictos o problemas, por ejemplo, guerras. Esto puede afectar bastante la economía de un país. Ahora hablaremos sobre la última recesión económica que sufrió nuestro país. El Perú fue uno de los países más afectados por la pandemia, tanto a nivel social como económico. A pesar de su sólida posición macroeconómica,
económica, esta demostró no ser suficiente para contener la pandemia debido a las enormes falencias existentes en los sistemas de salud, educación, transporte y conectividad, así como también por su alto nivel de informalidad e insuficiencia de fortaleza institucional. Estas deficiencias no solo limitaron la capacidad de respuesta del país ante el virus, sino que también limitaron la efectividad de las medidas implementadas. La economía del Perú en el año 2020 cayó en un 11,1%, siendo la tasa más baja en las últimas 3 décadas. Esto lo informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. Esto por consecuencia de los confinamientos obligados para contener la propagación del virus, que fueron desde marzo hasta junio del año 2020. Esto ocasionó que se tumbara el Producto Bruto Interno del país, de acuerdo con la institución peruana, siendo esta la recesión económica más reciente que sufrió nuestro país. Vamos a ver la recesión en el tiempo hasta llegar a la actualidad. Bueno, en 1929 sucedió lo que conocemos como la Gran Recesión. ¿Qué fue esto? Pues fue un periodo que duró de 7 a 8 años, que empezó con la caída de la bolsa de valores en un 40%. ¿Qué significó esto? Pues fue un periodo en el cual empezó con los inversionistas dejando de invertir, a la vez otros inversionistas dejaban de invertir. ¿Qué significó esto? Que grandes cantidades de dinero dejaron de entrar en circulación en el mercado. Simplemente ¿por qué? Porque se retiraron del mercado. Esto causó que el desempleo aumentara, entre otras cosas más. Y recordemos que en esta época el mundo recién estaba atravesando un periodo de posguerra, post Primera Guerra Mundial, en el cual toda la economía se estaba girando en eso, en la recuperación. Eso, sumado más otras cosas, llevaron al origen de esta crisis. Ahora vamos a ver la crisis del 2008. Si bien sabemos, en el 2008 también hubo una crisis, una recesión. Pero esta se dio porque hubo baja de las tasas de interés en Estados Unidos. ¿Qué pasó esto? Al bajar las tasas de interés implica que un montón de personas empezaron a obtener nuevos créditos, lo cual implicó que se generaran créditos sin respaldo crediticio o con un respaldo crediticio muy bajo. ¿Qué significa esto? Que las personas no podían devolver el dinero a dichas entidades. Después, ¿qué también pasó? Pues empezaron a haber hipotecas sin respaldo. ¿Qué significa? Que la gente empezó a comprar inmuebles sin respaldo porque no tenían cómo devolver el dinero. ¿Qué más hubo? Que la baja en los bienes raíces. Hubo una baja en los bienes raíces. ¿Por qué? Ya que se empezó a comprar casas, por así decir, de manera masiva, según ley de oferta y demanda. Esto implicó que al haber tantas propiedades a la venta, su precio empezó a bajar. Esto causó un gran problema, que aumentó la inflación, entre otras cosas, la inflación, el desempleo, y nuevamente el problema llegó alrededor del mundo y todo el mundo tuvo que tratar de apaciguar y mitigar este problema. Todas las economías mundiales se vieron afectadas. Ahora vemos la actualidad, 2020-2022. Si bien recordamos, en finales del 2019 y empezando fijamente en el 2020, se dio una pandemia, la cual llegó de improviso a todo el mundo, en lo cual Estados Unidos, para poder mitigar, decidió realizar la impresión de dinero. Empezó a imprimir dinero, lo cual significó que aumentó en un 24% el dólar en circulación a nivel mundial, lo cual son 3 billones de dólares aproximadamente, y esto a la larga iba a generar una inflación. Como se sabe, ya generó una inflación. ¿Y qué es lo que hizo? Pues esta vez Estados Unidos agarró y aumentó las tasas de interés, como también lo había hecho en el 2008 para frenar la economía. Esta es una medida que siempre sabe tomar Estados Unidos para frenar la economía. ¿Por qué frena la economía? Al aumentar las tasas de interés a un 0,75%. Porque recordemos, si aumentas las tasas de interés, significa que las personas van a dejar de pedir préstamos a las entidades crediticias, lo que significa que va a bajar la cantidad de dinero que van a tener, lo que significa que van a comprar y el mercado va a estabilizarse un poco, entre comillas, lo que significa que la capacidad adquisitiva de las personas va a verse menguada. Y ahora vemos el tema de globalización. ¿Qué implica la globalización? Pues como sabemos, nuevamente el resto del mundo actualmente estamos lidiando con esta consecuencia, como cual vemos que el dólar actualmente está por un precio alto y el resto de monedas del mundo están siendo desvalorizadas.
Ahora la pregunta que sería, ¿es correcto que el resto del mundo tenga que lidiar con este tipo de situaciones sabiendo que no son los causantes? Bueno, hasta la próxima.